¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos el día de hoy con una persona que les va a encantar. Es una mujer que inspira y que ha tenido mucho que ver en la formación de generaciones, ha tenido mucho que ver con la educación, ha tenido mucho que ver con los sueños que se construyen para formar profesionales. Está esta noche con nosotros la doctora Ruth María Rodríguez Pérez. Bienvenida, encantada de tenerte aquí. Para mí significas una gran inspiración, estoy segura que para mucha gente que nos ve, por tu liderazgo, por tu emprendimiento, por lo que significa aquí en Jalapa contar con una mujer empresaria tan destacada como tú y que ha tenido y ha formado generaciones y generaciones de profesionales que están ubicados ahorita ya en los puestos de decisión y en los liderazgos acá en Jalapa. Muchas gracias por aceptar, querida Ruth. No, gracias a ti, Delia, por tomarnos este café, por platicar, ¿verdad? Por reencontrarnos en el camino de la vida. Sí. Y ahora también podernos estar en esta entrevista y poder compartir nuestros puntos de vista. Yo te veo siempre muy activa. Yo sé que tú viajas, que tú te reúnes, que vas a los congresos de las universidades y que regresas y atiendes otras tareas y tienes tus propios eventos. Muy activa te veo siempre. ¿Cómo le haces para eso? Pues mira, la verdad es que me fascina el lugar donde estoy y considero que soy una mujer de fe y siento que también esto es una misión, ¿no? que tengo con la educación. Entonces pues es cuestión de organizarnos. Dice que la cuestión de preferencias es como organizamos nuestro tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que organizarlo, hay un excelente equipo de trabajo que también me siento en eso afortunada y muy agradecida. Entonces el podernos coordinar, el tener a los líderes también que nos van apoyando en este desarrollo, pues es muy importante. Entonces es un trabajo en equipo. Conjunto, siempre es lo que yo digo. Yo hago también un trabajo que es muy complejo, muy técnico y siempre lo que digo es que una sola no podría. Necesitamos un equipo y un equipo de trabajo bien integrado, un equipo de trabajo que tenga también la misma visión o el compromiso que tenemos para que pueda llevarse a cabo el resultado que queremos. Y en ese sentido, creo que hemos logrado tener o integrar un buen equipo de trabajo, por lo que me dices también, y que pues está dando el resultado que se espera. Pero platícanos acerca de ti. Tú naciste en Veracruz, naciste fuera del estado, ¿hace cuánto que llegaste? ¿Cómo ha sido? Yo nací en la hermosa Ciudad de México y en 1985 se dio el sismo y es cuando mis padres deciden buscar otra ciudad y eligen la ciudad de Jalapa. Por todo este prestigio que ha tenido la ciudad de las flores, todo el desarrollo educativo, y entonces aquí como me vengo. Yo ya estaba trabajando allá en un banco, mi primer año de universidad, estaba en una privada, yo me pagaba mis estudios, y cuando se da la transición, pues empiezo a buscar aquí, y solamente había universidad pública. Y aquí es como continúo con mi trabajo, que era un banco. En ese tiempo era la única mujer de la universidad que trabajaba, entonces ha pasado las generaciones y ahora ya es muy común. Y esto fue realmente un reto muy importante, ¿no? Estudié administración de empresas. Entonces eres egresada de acá, de una universidad acá. Así es. Ah, bien, sí. Y ya te quedaste trabajando, después de que terminas la carrera, te quedas trabajando aquí en Jalapa. Sí, termino la carrera y pues todo este tema de la tesis y todo ello, siempre estuve muy al pendiente de poderme titular a la brevedad y presento mi tesis que se llama Importancia de la capacitación en las empresas. Empecé a ver que los empresarios estaban resurgiendo mucho Jalapa y tenían necesidad de capacitación y empiezo a involucrar en el tema de capacitación y dando cursos, seminarios y todo ello, y en base a esas necesidades veo que hacían falta más técnicos en las empresas. Entonces, fundo un instituto de capacitación con carreras técnicas de 1 año, contador, público, técnico en sistemas, mercadólogo,
y fueron las carreras que nos empezaron a dar este repunte y diplomados. Todo empieza con la capacitación que empezamos a dar y tuvo muy buena respuesta en nuestro instituto. ¿Y cómo fue que cómo es que das el paso para que se cree la universidad? Bien, entonces en esa transición, saliendo de la universidad me titulo, creo un instituto, entonces surge que voy viendo en el camino que varios se quedaban sin ingresar a la universidad pública y pues eran situaciones de historias de vidas que ya no había acceso a la educación. Entonces es como empezó a crear y a consolidar la primera universidad con meses de diferencia con otras de poder estar aquí y abrir las puertas. Fueron 4 carreras: contaduría, administración, derecho y mercadotecnia. Me ha gustado siempre documentarme, informarme, investigar. Yo creo los primeros 3 del área económico y un grupo de abogados crea la otra. Y es así como abrimos en 1997, las puertas se abren de la universidad. Entonces tuvimos muy buena respuesta. Empezamos, pues yo hacía también de todo, daba clases, escribía, dirigía un equipo de maestros también. Fue una experiencia, la verdad, hermosa. Iniciamos con 40 alumnos y se abren las puertas en una que en ese tiempo está en Santos de Gollado, número 23. Ahí fue donde empezamos, en una casa grande de estas hermosas que hay en el centro, y ahí empezamos con 6 aulas. Bien, yo me acuerdo que pasaba sobre Avenida Américas Sí, y ahí veía yo en la esquina el anuncio, ahí tenías una sede. Ajá. Que decía, creo que tenía otros niveles también, no nada más era la licenciatura, tengo la idea que yo veía preparatoria. Sí, después de ello, pues bueno, ya nos consolidamos, empezamos a construir nuestro desarrollo, unas líneas de acción directamente, empezó a crecerse con diferentes carreras, tuvo mucha aceptación y bueno, y todos siempre incorporados a la secretaría. Después de ahí vi que el proceso, cuando nos llegaban alumnos, yo quería que se quería un modelo específicamente, estudio mi maestría, un modelo educativo, entonces cómo formamos los bachilleratos. Y posteriormente digo, a ver, el modelo puede ser interesante de los niños pequeños. Al día de hoy somos un corporativo educativo, el único aquí en Jalapa, tenemos desde maternal, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, y actualmente 26 licenciaturas y 28 posgrados. Entonces tenemos toda la línea de la educación y esto me lleva también a estudiar el doctorado porque es un tema muy interesante, todos los procesos educativos que se van llevando, el modelo que quisimos adaptar únicamente para nuestras instituciones y por eso está también lo que es el Colegio Euro-Hispanoamericano en otras instalaciones. Y sí, en Américas estuvimos antes, ahí estaba la universidad, pero luego ya empezamos a crecer, empezamos a ver opciones de financiamiento y es como empezamos a crear el campus La Pradera. ¿Alguna vez te ha dado temor dar el paso siguiente? No lo he sentido así. Siempre mis decisiones las trato de tomar en calma, con sabiduría, en oración, así también lo siento y así lo he hecho. Entonces no me ha dado miedo, me siento segura de que todo va a estar bien y que tiene que estar bien por la gran responsabilidad que tengo. O sea, formar para la vida es un compromiso enorme y además, aparte de ser privada, los papás invierten, trabajan también para que sus hijos tengan una buena educación. Claro. Entonces es un compromiso muy importante, tanto con nuestros educandos, con nuestros maestros y con las familias que trabajan con nosotros, ¿no? ¿Quién te ha acompañado todo este tiempo? ¿Quién te ha acompañado en tu sueño, en tu emprendimiento, en la visión? ¿Quién ha estado contigo todo este tiempo? ¿O quién te ha inspirado? Nuevamente me ha inspirado precisamente, me ha guiado por la presencia de Dios en mi vida. Me ha inspirado mis hijos, tengo 3 hijos hermosos y eso siempre ha sido mi motor. Me inspira mucho cuando veo la evolución de un ser humano, por ejemplo, de que llegan nuestros niños, cuando van creciendo, o sea, inspira cómo se transforman, manera de expresarse, cómo ejercen su profesión. O sea, cada vez que vamos viendo egresados de los diferentes niveles, eso inspira que cada vez podemos ser mejores personas si nos vamos educando. Si hay algún tema en los que tú adviertes que es necesario trabajar más, a lo mejor con los jóvenes
o con los niños alguna materia o algo que pudiera ser útiles para ellos y que la educación en general, el sistema educativo, no les esté dando? Sí, fíjate que ese tema es muy interesante. También he realizado más de 17 viajes a diferentes países a los que están más top en educación, no para copiar, sino para ver qué podemos adaptar a nuestro modelo. Recientemente estuvimos en Japón. Considero que es muy importante el tema de hábitos. Si un niño tiene buenos hábitos, va a tener buenos hábitos también para el estudio. Hoy una preocupación que tenemos los educadores sobre toda la situación de la neuroeducación enfocándose a lo neurodivergente. El Asperger, TDA, todo ello se está creciendo más. De hecho, las políticas públicas que ya han instaurado, por ejemplo, ahorita Inglaterra dijo, los niños de 16 años, cero de las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es muy importante, la tecnología, es el mundo tecnológico, esta era es maravillosa, pero también hay que poderla dosificar y también con la inteligencia artificial, con el Big Data y todo eso, hay que como equilibrarlo. No podemos perder la esencia del ser humano. Por eso tenemos que reforzar en materias como filosofía, como historia, como comportamiento humano, la psicología organizacional, la psicología educativa. Son áreas que tenemos que ir incrustando también incluso en todos los planes de estudio. En los niños, por ejemplo, ¿habría algo que sembrarles, o sea, de lo que tú adviertes en la educación? O sea, hay un proceso evolutivo que se va dando en el transcurso de la vida y que los valores que se aprenden en casa o en la escuela, en su formación, los niños debieran tener así como un valor especial. Sí, fíjate que yo le digo a las familias de nuestros niños que cada niño que llega a nuestro hogar es como una escultura. Nosotros somos los artistas de lo que hacemos de nuestros hijos primeramente. Entonces, los primeros años, de los 0 a los 7 años, ahí se forman los hábitos, el carácter, es la parte fundamental y es donde necesita más la presencia de la familia. Uh-huh. Por eso, reitero, esos países exitosos, esos años, o no trabaja la mamá o no trabaja el papá. Obviamente que son diferentes situaciones de economía, pero sí hay que invertirle en esos primeros años. Porque en mi experiencia yo siempre digo que después de los 18 la clase ya fue dada. Esto es, ya no puedes enderezar algo, ya no lo puedes cambiar, ya es un proceso de su estructura que ya es para la vida adulta, que es su profesión, ¿no? Entonces yo creo que si invertimos esos primeros años en hábitos, te decía por ejemplo con Japón, ahorita que recién estuvimos el mes pasado, ¿verdad? Sí me sorprende, los niños hacen su salón, los niños preparan la comida, los niños se van solos a la escuela, todo ello. Hay una independencia muy importante y no se trata de ser independiente, sino ser independiente, pero acompañado siempre del adulto, ¿no? Pero creo que el que transforma la vida principalmente, cuando un niño es amado, cuando un niño es guiado, cuando un niño es educado, pocas veces caerá ahora sí, en un vicio o en algo, porque tiene un propósito de vida, porque desde pequeños se les fue sembrando. Entonces eso es lo más lindo, que empecemos todas esas etapas, ¿no? Yo creo que ahí estás tocando el punto fundamental, el amor. Y ahí es donde quizá nosotras como madres debemos estar más atentas a eso, a sembrar en la criatura el hecho de sentirse amado o amada y que sepa que es valioso o valiosa, sea como sea, ¿no? Alta, baja, güerita, morena, sí. O sea, nada de eso tiene que ver, sino que es un ser que es único y además que tiene todas las capacidades para desarrollarse, pero sobre todo para ser amado o amada. Yo creo que ahí, con que las mamás supiéramos esa parte, tendríamos como mucho más cuidado en esa etapa de 0 a 7 años. Esa etapa, porque sí, también me parece fundamental que de 0 a 7 sembremos lo mejor posible. Así es. Para que lo que germine ya en la adultez sea el valor real de la persona. Y sí, tienes razón, o sea, eso creo que también evitaría mucho el hecho de que se vayan después por otro camino, ¿no? Que los jóvenes sobre todo emprendan otras rutas o se dejen influenciar por amistades, amigos falsos que no les ayuden.
Pero qué interesante, me encanta. Sí, ¿verdad? Sí, lo de Sí. educación es hermoso, todo es bello. Sí. Porque transformar a la persona a través de conocimiento, cómo ves cómo evoluciona, yo Sí. creo que es la mejor satisfacción de uno como educadores, pero también de las familias e incluso de uno mismo, porque al fin la educación te va quedando en ti, ¿no? Claro, claro. Oye, y dime algo, cuando tú estudiabas, ¿tú pensabas que ibas a ser una empresaria, que tú ibas a dirigir una escuela, una universidad como ahora? ¿Cómo te veías tú cuando eras jovencita? Bueno, no lo pensaba, yo que esa pregunta no la han hecho, pero sí, no lo pensaba, como que todo se fue dando, ¿no? Había así un propósito, siempre digo que hay un propósito, pero no tenemos que tener un propósito, un camino y un destino. Entonces, este camino nos fue llevando a este destino, que era la educación, ¿no? Saber qué hacía falta y todo eso, te digo, siempre me ha gustado documentarme, informarme, leer esto, es infinito el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, ver cómo podríamos vernos a un futuro, no, pero sí siempre poner a la Universidad Ebro en el lugar que hoy está. Ha sido un trabajo de muchos años, tenemos más de 35 años, tenemos un trabajo muy arduo, también trabajo de investigación, de aportaciones, de todo el talento, o sea, digo, todos el equipo, todos los maestros, todos tienen un talento. Entonces, cuando vamos sumándolos todos, se hace precisamente, podemos decir, la obra de la Universidad Hispanoamericana, ¿no? Entonces, con tanta especialización, cada quien lo aporta, entonces esta universalidad de la misma universidad se llega a ir creciendo por sí sola. ¿En qué sentido? De que tiene las bases bien sustentadas, ¿no? Sí. No fue un proyecto que queda de la nada, sino es algo que sí se ha venido trabajando, proyectando. El comportamiento, por ejemplo, en licenciaturas varía cada año. Las preferencias en el sentido de elección de vida y carrera van cambiando en cada uno de los jóvenes, antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, todo ello, la visión que vamos encontrando en las generaciones de ahora han cambiado de los que era hace tiempo, ¿no? Me platicabas la otra vez acerca de tu viaje a Vietnam y lo que ocurría en la profesionalización ya a nivel licenciatura, ya a nivel de los jóvenes que están iniciando su carrera y lo que ocurría en el país con un presupuesto que había quedado reducido después de toda la experiencia que tuvo Vietnam con la guerra. Y la diferencia que se daba cuando yo te comentaba acerca de que en Finlandia también es un modelo de estudios, un modelo educativo que ha sido muy eficaz para las generaciones, ¿no? Y tú me decías, sí, hay una diferencia porque allá en Finlandia es más bien el modelo para niños, ¿no? Sí, Finlandia ocupa el primer lugar en educación con la prueba PISA. Ya tiene años. Ellos se dedican a la profesión, por decir, tanto mejor pagada como más reconocida por la sociedad, es la de un docente. Un docente tiene que saber allá piano, otro segunda, tercera lengua, tiene que tener la profesión también, y es un privilegio ser maestro. Entonces, dentro de todo ello, allá empiezan el proceso educativo también, como te decía, ya cuando pasan después de los 6 años que se han formado en hábitos, los niños también, es impresionante cómo tienen habilidades en todo lo que es matemáticas, las ciencias y todo ello, y sus hábitos que tienen. Entonces, el educador se dedica a educar, no en siéntete bien, cámete el uniforme, o sea, no se detiene en cosas de hábitos, sí. que recoge la basura, que esto, lo otro, no se detiene en eso, se invierte y entonces se empiezan a descubrir los talentos. Evalúan de manera cualitativa. Primero, los primeros 6, 7 años más o menos, no hay exámenes, solo tus cualidades, todo ello, hasta que entran al tercer año más o menos, ya son evaluados cuantitativamente. Entonces, es descubrir el talento de cada uno. Por eso también se da mucho el arte, la ciencia, todo ello lo tienen muy interesante en Finlandia. Yo creo que me comentabas, Vietnam, la verdad que sí fue, hasta yo tenía un poquito de preocupación cuando asistimos a este viaje educativo. Y bueno, íbamos con un grupo de educadores de Latinoamérica
Y llegar ahí sí fue así como que primero pues tiene así como que no, qué país de guerra, ¿no? Pero la verdad fue sorprendente las escuelas que conocimos, en este sentido era secundaria y preparatoria, de ver el nivel que tienen los jóvenes. Y sí, como decías, después de un país de guerra que no tiene mucho que la tuviéramos, hablamos de unas más o menos como 5 décadas, si no me equivoco, cuando el que queda de líder dice, me queda muy poco presupuesto. Y es donde admiro la decisión que toma. Con poco presupuesto y con poca gente, porque las familias se fueron perdiendo, ya no estaban integradas igual. Había ofrecido el papá, la mamá o diferentes miembros. Entonces deciden ellos, él decide, voy a invertir en lo único que me queda, mi gente y este poco dinero. Y empieza a traer al mejor biólogo, arquitecto, ingeniero, empieza a traer a los mejores para capacitar a sus maestros y empiezan a elevar la educación. El nivel. La educación ahí. De hecho, ya hay niños en una escuela que visitamos que incluso ya los llevan o los llaman exclusivamente de universidades muy importantes en Estados Unidos, en Europa, ya los seleccionan para llevarlos becados por todo lo que fueron creando en ellos. Ellos dicen, ¿estamos preparados para la paz? No, y no para la guerra. Entonces, los hábitos que hay en las escuelas, hay mucho de formación militar, pero también como preventivo, pero más sin embargo fomentan el arte, el deporte, la ciencia, las matemáticas, la lectura. Son niños también que leen mucho y también que tienen muy bien formados los hábitos. Es uno de los países donde van más horas a las escuelas, llegan a ir hasta 10 horas diarias. 10 horas de las 8 clase. de la mañana, ahí mismo desayunan en la escuela, ahí mismo comen y ya a las casi 6, 7 de la noche regresan a casa. Pero así que lo vi. Y la verdad que, y aparte felices. Nos faltaría acá en México un sistema educativo que incrementara, por ejemplo, los temas de cultura, de deporte, de arte. ¿Cómo ves eso? Sí, pues bueno, la nueva escuela mexicana tiene este enfoque. Yo creo que la visión, no sé, bueno, pues sí puedo decir que sí es a lo mejor porque es mujer la presidenta, ha tenido una visión también, y aparte es una mujer preparada, ha puesto interés en la educación. Se creó una secretaría de, no solamente la de educación, sino también la que está dedicada a la investigación. Y yo creo que esto es muy importante, su visión, el enfoque que le va dando, el más acceso a la educación. Tendríamos a lo mejor que trabajar sobre precisamente estos hábitos que se den en casa y poder perfilar el modelo educativo mexicano hacia más alineados al STEAM, que es ciencia, tecnología, matemáticas, y poder enfocarlo aún más, ¿no? Yo creo que depende muchísimo de los diferentes visiones que se tengan los líderes educativos, pero yo creo que podemos hacer mucho, incluso con poco. Que platicabas del tema de Japón, del sistema educativo, y esto me hiciste recordar que en un tiempo mi hija mayor me decía que quería estudiar japonés, y mamá, yo quiero japonés, y bueno, yo con mis apuros y con mis cosas, y hasta que por fin, a tanta insistencia, hablé a la embajada japonesa y me recomendaron una escuelita para niños. Y entonces estuvo mi hija 3 años estudiando japonés, pero nada fácil, ¿eh? No, nada fácil, pero la experiencia y el modelo, lo que acabas de mencionar, ahí los niños hacen todo lo que deben hacer, el orden antes que otra cosa. Y entonces ellos sacan sus sillas, sus cuadernos, lo que sea, y luego los regresan a donde estaban. Pero además los papás participan en todas las actividades, y los maestros o las maestras y la directora también participaba en los eventos como parte también de toda la estructura que se iba desarrollando, toda la actividad, y ellos participando igual. Me pareció como una comunidad muy bien integrada, como un modelo de orden, porque sí, los niños desde chiquitos aprendían eso, a ser ordenados. Y el modelo se iba así de adultos a grandes, y además con el respeto a los mayores y sí, la ayuda a los menores. O sea, así era como muy, muy claro eso.
Entonces yo veía y yo decía, sí, es verdad, o sea, el aprendizaje ahí fue muy bonito y ya luego a mi hija ya no le daba tiempo porque ya entró a la secundaria y ya se... Más chiquita. Sí, estaba chiquita. Bueno, 2 de mis hijos estuvieron ahí estudiando Mira, yo creo que la experiencia japonés. fue muy bonita, Sí. porque aparte no solamente es japonés, es Ajá. todo lo que alberga su cultura, como Exacto, dices, ¿no? sí. Y, por ejemplo, nosotros lo vivimos en la pandemia, todo el mundo tenía que hacer de todo. El que no sabía cocinar, cocinaba en la casa, el que tenía Sí. que no hacer el aseo, todos, ¿no? Sí. Entonces, esos países ya están preparados para cualquier situación, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros si lo quisiéramos instaurar nos costaría un poco de trabajo, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Sí. Pero sí el orden y la limpieza es Vimos Ajá. un grupo, por ejemplo, estuve en un quinto de primaria, eran como 35 niños, hay comisiones al que le toca limpiar el salón, dejarlo limpio para el otro día, Sí. al que hacía la comida, lo prepara, el que recoge, los niños así, luego me va a pasar y compartir unas imágenes de esto y cómo les sirven, ellos les sirven a sus compañeros, Ándale, le sí. preparan la comida, el aseo, el hábito. Un niño japonés puede andar tranquilo en la calle, va siempre, su mochilita tiene como podemos decir, como un chip a dónde va, pero sabe el niño que todos los japoneses lo cuidan. Esto es, los niños lo más cuidado y lo más sagrado. La De la confianza, puede andar, se sube, los ves en los trenes, los ves caminando a su casa, llegando y todo ello, pero sí es muchísimo, ¿no? Esa palabra que dijiste, el respeto, ¿no? El respeto a la autoridad, el respeto a mi maestro, el respeto a tu pensar. Claro. El bullying es uno de los países más bajos, ¿no? Sí. Casi ni hay bullying, ¿no? Yo decía, el tema, ¿no? Pues el índice, ¿no? Cuando lo tenemos en otras situaciones. Y en las universidades yo veía salones, así en serio, hasta los conté, más de 140 en un salón. Y el salón en silencio, y la maestra dando clases. Salones grandísimos, así están, porque aparte que es un país muy poblado, también la educación, y ningún maestro, dije, de grupos grandes, pequeños, todos van a recibir lo que siempre se le da. El dar y el recibir es como un agrado, no es un elogio. Claro, un honor seguramente. Un honor. Sí, tienes razón. Yo siempre he pensado que ese valor fundamental nos daría otra sociedad a nosotros. Digo, el hecho de respetar a quien piensa distinto a uno, respetar a los mayores, respetar el medio ambiente, respetar la ley. Sí. Con eso tendríamos, sí. Tendríamos otra sociedad si tuviéramos ese valor tan presente, fundamental para mí. Y bueno, platícame, estamos hablando del tema educativo que es tan interesante, sí. Creo que sí nos da así toda una visión de cómo estamos acá y bueno, todo lo que significa el tema educativo aquí en Jalapa, donde hay pues muy buen nivel educativo, donde digo, Jalapa creo que se caracteriza por eso también y que bueno, podríamos seguir tratando el tema educativo, pero yo quiero que la gente te conozca. Dime algo que a lo mejor tus alumnos y, bueno, los alumnos de la Euro seguramente quieren saber, han de tener curiosidad. Cuando tú eras estudiante, ¿alguna vez copiaste en un examen? No, fíjate que me costó, yo la verdad que si era sangre, sudor y lágrimas terminé la carrera, porque era la única que trabajaba. Entonces entraba 7:30 al banco, salía a las 4, 5, pero las clases empezaban a las 3. Entonces siempre a las materias tenía que pedir permiso, no había excepciones, tenía que estudiar. Entonces me empecé a inventar cómo poder estudiar en el traslado, en todo ello, ¿no? Entonces yo siempre las clases o cuando estudiaba lo repasaba con los audífonos que había antes de los cassettes. Sí. Yo solita me repetía la clase o la información y así tanto dormía como estudiaba, a veces también mi tiempo dado, sí me costó mucho trabajo terminar, pero no, creo que no todas como das de cuenta que disfruté mucho mi carrera, tuve maestros extraordinarios que cada materia me llamaba la atención, qué vamos a aprender ahora, esto, lo otro, trataba de cumplir y además también pues que no me pasaba porque ya llego un poco tarde o porque sé que mucho, porque son las clases, entonces a ver cómo le hacen, no había mucha solidaridad, entonces yo sabía que tenía que remar sola, entonces tenía que prepararme, pero como te digo, siempre he disfrutado el aprender, todas las materias fueron para mí maravillosas y agradezco a mis maestros que me formaron. Qué bien.
Yo tenía un maestro que a las 4 de la tarde justamente empezaba la clase y yo iba en el turno vespertino. Entonces yo salía del trabajo también, yo toda la carrera También. estudié y trabajé todo el tiempo. Y entonces yo salía de mi trabajo a las 3 de la tarde y tenía que cruzar toda la ciudad para llegar antes de las 4 o a las 4, ¿no? Pero cuando iba yo llegando 4:15, ya el maestro había pasado lista y era la materia que más me gustaba, porque el maestro lo que dijo era el maestro de Derecho Fiscal y yo quería dedicarme a lo fiscal. De hecho, tengo una maestría en fiscal. Y entonces el maestro lo que decía es, si ustedes se dedican a esta materia, ustedes van a encontrar que el ambiente es limpio. Aquí no es como, por ejemplo, derecho civil, penal, laboral, donde tienes que abrir el cajón y dejar ahí algo porque te traigan el expediente o porque el expediente vaya hasta arriba o algo que tenga que ver con los tiempos, ¿no? Y entonces decía el maestro, alguien que intenta eso en el tribunal fiscal es mal visto. O sea, de inmediato genera desconfianza. Y yo decía, yo quiero ir ahí. Yo pensaba, yo quiero ir ahí donde hay un ambiente distinto. Y entonces yo iba con ese maestro, pero yo quería volar para llegar a las 4 que el maestro iniciaba la clase. Terminamos el semestre y bueno, hubo buenas notas, pero siempre sentí como que el maestro, yo quería tener cercanía, yo quería que me siguiera dando clase porque era un magistrado del Tribunal Fiscal, precisamente. Y bueno, nos seguimos viendo ahí, yo estaba en los temas de fiscalización ya en la Asamblea Legislativa y el magistrado acá, y entonces cuando se trataba de la reforma yo veía al maestro, estoy acá sí con estos temas, pero muy... Mira cómo la vida, ¿verdad? Sí, pero como un maestro inspira, el maestro lo vemos y lo vemos grandioso, o sea, lo vemos así como dicen en Japón, ¿no? Con toda la honorabilidad. Así es. Porque pues enseña. La misión del maestro es la verdad maravillosa. Sí. Trasciende para toda la vida. Exacto. Y yo creo que también el ambiente que se genera en las escuelas, con los jóvenes, es algo que te llena, creo yo, que te fortalece. Uh-huh. Su energía es distinta a la que encuentras en otros ambientes, yo creo, ¿no? Sí. Debe ser siempre también un lugar seguro. Ajá, ¿no? Exacto, sí. Pues qué bien, yo estoy muy contenta platicando con la doctora Ruth Rodríguez Pérez. Yo gracias, también, muchas gracias y te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy acá. ¿Algún mensaje que quieras darle a los jóvenes, no solamente a los estudiantes, sino en general a los jóvenes jalapeños que nos están viendo? Pues mira, yo sí los invito a que todo este proceso que hemos convivido con jóvenes y todos los modelos, la edad primordial del éxito de una persona es lo que eliges de los 20 a los 30. Ahí está tu formación académica y el inicio de tu formación profesional, pero también el inicio de tu vida personal, ¿no? Hablo en lo que tú vayas a elegir. Y entonces estos años tienen que estar con mucha sabiduría y por eso nuestro eslogan dice líderes con visión mundial. Nuestro mascota es un oso. ¿Por qué todo esto tiene una simbología? Si el oso es fuerte, es de carácter, es de líder, también tiene la nobleza. Entonces tenemos que, yo le diría a los jóvenes, que elijan muy bien lo que quieren hacer de su proyecto de vida, porque estos años son fundamentales en un presente para tu futuro, que se preparen, que disfruten su juventud, que sigan aprendiendo, que sigan innovando, que se emocionen con su proyecto de vida, que no hay límites para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Porque incluso sí puedo decir que este proyecto educativo no había liquidez, pero sí había sueños. Entonces, cada proyecto que nuestros jóvenes tengan, que no pierdan la fe en ellos mismos, de creérselas, que busquen su talento, como también compartías tu caso, ¿no? Que busquen lo que les gusta, que se emocionen, que se apasionen, que trabajen por ello. Y si hay que no descansar, hay que no descansar. Porque lo importante es trabajar sobre su propio proyecto y que no hay obstáculos
cuando tú tienes tu sueño muy bien definido. Entonces, yo invito a que sigan soñando, que sigan ilusionándose, que todo se puede lograr y que mientras tengamos vida podemos llegar a donde todo se nos permita. No hay límite más que el que nosotros mismos nos ponemos. Así que sigan soñadores, entusiastas con su propósito de vida. A las familias también, sigamos apostándole a la educación. Es lo único que nos va a hacer progresar, estar mejor en todos los aspectos, pero principalmente en una realización personal. El principal motivo tiene que ser, en una familia tiene que ser la educación. Entonces eduquemos para la vida, en la vida y con la vida de todos los que están alrededor. Sí, o si pudiéramos poner una frase, es una que siempre creí que siento que es así, que es educar es avanzar, es transformar, es encaminar el conocimiento para volver nuestros sueños realidad. Ay, qué bonito, ¿no? Sí. A ver, bueno, educar, entonces yo voy a anotar. Educar es avanzar. Sí. Es transformar. Es encaminar el conocimiento para volver nuestros sueños realidad. Para volver nuestros sueños realidad. Ajá, qué es hermoso. Es lo que hacemos, transformamos, ¿no? Sí, claro. Doctora Ruth María Rodríguez Pérez. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya quedó asentado tú. Ah, sí, ya lo tienes aquí. Ya quedó asentado en la libreta para la posteridad. Ay, aquí va, ya llevamos, mira, aquí ya llevas con tus entrevistas, ¿verdad? Sí, claro, qué bueno, qué bueno. Sí, muchas gracias. No, por favor. Muy contenta de tenerte acá. No, a mí también, yo creo que nos había hacer esta plática, ¿no? Más personalizada. Sí. De antemano, pues mucho éxito, gracias por la invitación, muchas ¿verdad? Gracias. Y yo creo que también vente una mujer preparada, con mucha trayectoria, y sabemos que en el lugar donde estés vas a hacer muy buen papel y cuenta con nuestro apoyo. Gracias, te agradezco infinitamente.